Aldana Denis, es economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, a ver si nos da una mano. Hola Aldana, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos, Aldana. A ver, ¿qué tendría, cuál es el primer reflejo del CEPA? Estuve viendo unos cuadros muy interesantes respecto de cómo se conforma ese superávit fiscal que anuncia el gobierno de Javier Milei, pero ¿cuál es el primer reflejo del CEPA para analizar ese anuncio? Sí, en principio la cadena nacional que escuchamos ayer tiene como varios ejes en los que nosotros advertimos datos que están por fuera de la realidad o que no se contrastan con la realidad. Ujú. Creo que, como vos decís, el más importante tiene que ver con quién paga efectivamente el ajuste que Milei propone como un resultado positivo, como un logro, lo llamó un milagro económico, un Sí. esfuerzo heroico y demás. Bueno, ¿quiénes hicieron efectivamente ese esfuerzo? Y ahí es donde surge este gráfico que vos mencionabas, donde el ajuste o los sectores que financiaron el superávit fiscal del primer trimestre se explica en un 35% por jubilaciones y pensiones, en un 12% por subsidios económicos, que no es nada más ni nada menos que los subsidios al transporte y a la energía, es decir, el esfuerzo, quien financia ese superávit es la gente que paga tarifas más caras en el transporte y en la electricidad y el gas, Ujú. un 6% por las transferencias corrientes a las provincias, un 2% por las transferencias a las universidades, tan particular el día de hoy que nos encontramos en la marcha federal universitaria, y un 22% por gastos de capital, que es la obra pública, que es la obra pública que se paralizó por decisión del gobierno nacional, por mencionar los más importantes y por poner de relieve que en definitiva quienes están pagando este superávit fiscal o el costo que tiene este superávit fiscal son los sectores trabajadores, son los jubilados y pensionados, son las personas que ya no van a hacer uso de esa obra pública que está tan ligada a la calidad de vida. Y por supuesto, en ese sentido, creo que la primera cuestión si se quiera desmitificar respecto de lo que dijo ayer Milei, es esto de que estaba aplicando un plan motosierra y no licuadora. Bueno, no es el caso de las jubilaciones se licuaron, el gasto previsional se licuó un 35%, la obra pública se dejó de hacer, digo, la motosierra ahí pasa por no Sí. hacer más obra pública. Y después otro de los ejes que veíamos en el anuncio de ayer, en la cadena nacional de ayer, son otras cuestiones que Milei ya viene sosteniendo ya hace algún tiempo, por ejemplo, el tema de la hiperinflación heredada, que es Ujú. un cálculo que hace que metodológicamente es bastante discutible, empezando por ahí, pero además que no se contrasta con la realidad. Nosotros desde CEPA publicábamos, lo hacía también nuestra directora Julia Estrada, la captura de pantalla del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la, Sí. de la República El Argentina, que lo REM. hizo en diciembre, exactamente el famoso REM, en diciembre del año pasado, donde la mediana de la inflación que pronosticaba el REM, que suele ser un relevamiento que está por encima de lo que efectivamente termina ocurriendo, ¿no? Es algo que se va corrigiendo mes a mes O sea, son a la baja. las expectativas que el mercado tenía en ese momento de diciembre respecto a la inflación. Exactamente, un 17% era la mediana mensual, es Sí. decir, queda muy, muy lejos de ese 17.000% del que habla. Después otra de las cuestiones fundamentales que me parece que repite con bastante periodicidad y que es importante decir que no se contrasta con la realidad, y no porque lo diga en este caso el CEPA, sino que son datos del Banco Mundial, son datos del Fondo Monetario Internacional, y es el tema de la presión impositiva en Argentina. Milei afirma muy a menudo que la presión impositiva argentina es la más alta del mundo. Mm. Primero, me parece que se desprenden dos cosas. Por un lado, decir que ese dato no se contrasta con la realidad, que es mentira, que el propio Banco Mundial tiene
un listado de la presión tributaria de todos los países del mundo, y por darte el nombre de los 3 países con mayor presión tributaria en el mundo, son Francia, Bélgica y Dinamarca. Hago hincapié en Dinamarca porque es un país que inclusive ha mencionado en algunas de sus intervenciones. Y los 2 países, para poner de manifiesto, los 2 países con menos presión tributaria en el mundo son República del Congo y Nigeria. ¿Por qué hago esta ejemplificación? Bueno, porque ayer, además de decir esta cuestión de la presión impositiva, que por supuesto no excluye una discusión seria y profunda respecto de cómo se puede mejorar nuestro sistema impositivo, hacía mencionar a que la única manera de lograr un crecimiento o un desarrollo económico tenía que ver con bajar esa carga impositiva y devolverle, si se quiere, a esos actores lo que se les había robado, esto obviamente en los términos de mi ley. Claro. Yo miraba un paper, justo hoy leía un artículo del Fondo Monetario Internacional. Perdón si se escucha de fondo. Sí, pero está bien, le pone color al día, está muy bien, está en sintonía. Te escuchamos muy bien, además. Exactamente. Se leía un artículo del Fondo Monetario Internacional donde el fondo remarcaba que los países podían aprovechar, los países de ingresos medios y en vías de desarrollo, ingresos medios bajos, podían aprovechar su potencial tributario para financiar los objetivos de desarrollo. Y ahí hacía hincapié en la importancia de un sistema tributario progresivo para que los países como la Argentina, donde explícitamente lo menciona como ejemplo, pudieran avanzar hacia objetivos de desarrollo que implicaran mejores servicios públicos, más igualdad en la distribución del ingreso. Esto es un artículo del Fondo Monetario Internacional, vuelvo a repetir, no de CEPA, sí. Como para poner de relieve, porque la conclusión a la que Milei llega con una afirmación que es falsa, es que es necesario recorrer un camino inverso al que están recorriendo los países, al que han recorrido los países que él menciona como desarrollados, e inclusive a lo que está planteando organismos como el Fondo Monetario Internacional, que no son precisamente organismos heterodoxos. Digo, estamos hablando del FMI haciendo hincapié en la necesidad de mejorar el sistema impositivo, de hacerlo más progresivo, de la importancia que ello tiene para alcanzar objetivos de desarrollo. Me parece interesante hacer hincapié en 2 afirmaciones, si se quiere, que tienen que ver con el diagnóstico, que no se contrastan con la realidad. Entonces uno dice cómo puede encararse una receta acorde a las necesidades de nuestro país si partimos de un diagnóstico que no se contrasta con la realidad, sí, o que tiene datos erróneos. Nos viene muy bien para el análisis de lo de ayer y ponerlo en juego además con la reacción popular de hoy, que evidentemente hay una lectura también, ¿no?, de todos los sectores que están movilizados sobre cuán cierto o eventualmente cuán necesario y cuán justo es lo que ayer el presidente celebraba. Aldana, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Aldana.